Buenas tardes, profesor. El día de hoy mis compañeros y yo le mostraremos nuestra presentación del EFT. Estamos integrados por Morales Uscanga Eric Daniel, Ortiz Sánchez Saraí, Rodríguez Lino Felipe Fernando, Sánchez Páez Johan Jaret y su servidora Ramírez Vázquez María Fernanda. Nuestro tema es el riesgo de mercado. Problemática y contexto. El riesgo de mercado se denomina a la probabilidad de variaciones en el precio y posición de algún activo de una empresa. En concreto, hace referencia al riesgo de posibles pérdidas de valor de un activo asociado a la fluctuación y variaciones en el mercado. La problemática es la presencia cada vez mayor de las entidades financieras en los mercados de capitales hace que éstas sean cada vez más sensibles a la volatilidad de los precios de los instrumentos financieros que poseen en sus portafolios de inversión, surgiendo así llamado el riesgo de mercado. En pocas palabras, cada inversor debe conocer el concepto de riesgo de mercado y hacerse una idea de hasta qué punto está dispuesto a aceptarlo. Problema por resolver. El riesgo de una empresa mexicana invierte en China y puede perder dinero derivado de la divisa. ¿El riesgo de mercado afecta financieramente a una empresa? Cambios del método estándar. Las revisiones permiten que el tratamiento de las posiciones en moneda extranjera, las opciones y los instrumentos vinculados a índices se ajusta mejor a los riesgos asociados. Las ponderaciones por riesgo se reducen un 30% para el riesgo de tasas de interés general y un 50% para el riesgo de tipo de cambio. Los bancos con carteras de negociación relativamente pequeñas o sencillas pueden continuar utilizando un método estándar de Basilea 2.5 recalibrado, siempre que se lo autoricen sus supervisores. Cambios en el método de modelos internos. Las revisiones modifican el diseño de la prueba de atribución de pérdidas y ganancias, con el propósito de diferenciar mejor entre los modelos que funcionan bien y aquellos que no ofrecen buenos resultados. El impacto de los factores de riesgo no modelizables se aborda por medio de cambios focalizados. En pocas palabras, sí afecta financieramente a la empresa, ya que esta hace referencia a la probabilidad de que se produzcan pérdidas de valor de una cartera, debido al cambio desfavorable en el valor de los factores de riesgo. Los factores más comunes de riesgo son riesgo de tipo de interés, riesgo de tipos de cambio o riesgo de la divisa, y pues el más común, riesgo de mercado. Bueno, yo le vengo a hablar sobre las características de nuestro problema y los casos que consultamos. La primera característica es las variaciones en precios de mercancías. La segunda sería la aceptación de productos. La tercera sería la renta variable. Y la cuarta sería la volatilidad. En las alternativas de solución tenemos el análisis FODA y sus fuentes de origen, como están vistas en nuestra presentación. Y tenemos la posición de mantenimiento de contratos de compra y venta de nuestros mercados extranjeros, extendidos en las composiciones de tipo que pueden ser cubiertas de forma diferente mediante el uso de instrumentos financieros que contratamos al uso. Y aquí tenemos nuestro Instituto de Auditores Internos de España. En otra alternativa de solución tenemos la planificación y aprovistamiento. Y aquí tenemos nuestras fuentes de origen y alternativas. La diapositiva habla sobre la elección de soluciones. Vamos a tocar tres puntos. Va a ser el proceso que tuvo lugar para elegir la alternativa de solución idónea. Y ahora vamos a hablar sobre el otro punto, que es argumentar por qué la característica tiene la alternativa que nos permite afirmar que sí es útil. Y la tercera sería los elementos de las características que lo hacen compatible con el problema y describir su efecto homeostático. Les voy a explicar sobre el proceso, el primer punto, que es el proceso que tuvo lugar para elegir la alternativa idónea. Nosotros, después de una ardua investigación, nos dimos a la tarea de escoger una solución idónea, la cual fue la posición del mantenimiento de contratos y compras y ventas en los mercados extranjeros, entendiendo que las posiciones de tipo de cambio pueden ser cubiertas de formas diferentes mediante los instrumentos financieros contratados al uno. Después vamos con el de argumentar qué características tiene la alternativa que nos permite saber si es útil, afirmar si es útil.
La alternativa de solución elegida fue mejor clasificada en variable de un nivel de rechazo de los empresarios, ya que es una solución de los empresarios apoyarían más y mucho más variable, al grado de que la relación con el problema, ya que habla acerca de los cambios de las divisas y las fluctuaciones. El último punto serían los elementos de las características. Bueno, les voy a hablar sobre los elementos. Es una solución de mitigación y transferencia de los riesgos para cubrir los impactos derivados de las fluctuaciones del tipo de cambio. Por ello es una de las primeras instancias razonables simplemente la volatilidad del tipo de cambio. Es un spot como indicador de riesgo. Bueno, les voy a hablar sobre la implementación de la solución y previsiones. Punto número 1. Proceso que implica la implementación de la solución. La implementación de la alternativa de solución elegida implica una ruta, pasos y procedimientos. Visualizarlos es importante, inclusive hacer un diagrama que lo describa. Punto número 2. Focos rojos que existen en la implementación. El análisis de los pasos o procedimiento de implementación de la AS. Identificar pasos que representen riesgos de efectos nocivos. Tras haber analizado la ruta de solución en el paso 2, se encuentra que si esta pérdida es menor que un 5% de la facturación en dicha moneda, no se realiza ninguna otra acción. Si esta pérdida es mayor o igual que un 5% de la facturación en dicha moneda, se deben tomar acciones encaminadas a que la pérdida bajo ese escenario de estrés sea menor al 5%. Punto número 3. Medidas preventivas, mitigantes o correctivas que se sugieren. Plantear con detalle las acciones mitigantes o correctivas que haya necesidad de implementar para garantizar que la solución no represente otro factor entrópico al implementarse. La empresa deberá utilizar las siguientes estrategias de mitigación y transferencia de riesgos para cubrir los impactos derivados de las fluctuaciones de tipo de cambio. Contratos de futuros y forwards. KRI. Volatilidad del cambio spot de la divisa. Nivel de pérdidas sobre un nivel de confianza del 99%. Diagrama. Paso número 1. Se identificarían para cada moneda los flujos esperados a un año vista, ingresos y pagos. Las protecciones compradas en caso de que existan. Paso número 2. Se calcula mediante un escenario de estrés la pérdida que se puede llegar a tener con un nivel de confianza del 99%. ¿Qué aprendimos de este proceso? Bueno, aprendimos que el riesgo de mercado es el riesgo a las pérdidas del valor de un activo, asociado a la fluctuación de su precio en el mercado. Y este tiene su origen en la posibilidad de que se produzcan pérdidas en el valor de las posiciones mantenidas como consecuencia de los movimientos en las variables de mercado, que inciden en la valoración de los productos y activos financieros en la actividad de trading. El riesgo de mercado podría ser de distintos tipos, como pueden ser riesgo de precio de las mercancías, riesgo de precio de las acciones, riesgo de tipo de intereses, riesgo de renta variable, entre otros. Pues eso fue todo por el equipo. Espero y haya sido de su agrado. Muchas gracias.